Bendiciones, mis amados hermanos, amigos, familia, qué gusto estar con ustedes una vez más en este hermoso día que Dios nos regala con una noticia súper mega extraordinaria. Usted y yo, aleluya, amanecimos vivos. A Dios sea la gloria. Esto tenemos que celebrarlo. Te invito a que adoremos y le demos gracias a Dios por este milagro maravilloso, papito lindo. Una vez más reconocemos que todos los días estrenamos una misericordia nueva, porque así lo dice tu palabra. Esa misericordia por la cual no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron tus misericordias, sino que nuevas son cada mañana. Qué honor, qué privilegio saber que disfrutamos un nuevo día que tú diseñaste para que nosotros nos gocemos en ese día. Gracias por todo lo que haces a nuestro favor. Yo estoy orando por cada persona que escucha estos devocionales, donde quiera que se encuentren, sean bendecidos ahora en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Le damos la bienvenida a aquellos que ingresaron a los devocionales desde el corazón de Dios. Soy el pastor Fabio Castañeda, donde todos los días pues escucharás una palabra que estoy seguro, pero requete seguro, aleluya, que bendecirá mucho tu vida. Mis amados hermanos, agradecidos con nuestro Dios, seguimos creciendo de una manera impresionante. A Dios sea la gloria. Literalmente se añaden miles de personas en diferentes partes del mundo. No tenemos ni tiempo, hermanos, para escuchar tantos testimonios, tantos comentarios que la gente nos da acerca de cómo Dios, testimonios impresionantes de lo que Dios está haciendo en muchas partes del mundo, y otros por alguna manera no nos comparten por muchas razones, no porque no quieran hacerlo, sino porque, bueno, algunos dicen, pastor, me imagino que ustedes se mantendrán muy ocupados, entonces de alguna manera guardo silencio, pero vemos que Dios ha venido transformando cosas extraordinarias. Gracias a todos los pastores, a los ministros que también nos hablan y cómo Dios les ha bendecido. Muy bien, continuamos con esta enseñanza bajo el tema los 3 ejemplos que Dios escogió. El día de ayer, para entrar directamente, comenzamos a estudiar los 3 personajes que, pues, a medida que los vamos profundizando, descubrimos principios extraordinarios que vamos aprendiendo. Y los 3 ejemplos que Dios escogió fueron 3 personajes que son Noé, Daniel y Job. El día de ayer iniciamos con Noé y comenzamos a... En realidad ya llevamos 2 enseñanzas cuando ya entramos a hablar del propósito de Dios en la vida de Noé. Les mostré por la palabra y voy a entrar directamente donde nos quedamos ayer. Dios decide contarle el plan a Noé de lo que iba a acontecer, de lo que iba a suceder, la determinación que Dios había tomado. Y es muy interesante cuando Dios le da la orden en Génesis capítulo 6 del 14 al 22. Dios es muy específico, y en esta lectura de los 22 versículos aprendimos varios principios que se los mostré en el día de ayer. No los voy a volver a repetir, pero sí quería enfatizar en el último, donde terminamos ayer, donde la Biblia dice como principio número 3 que aprendemos es que en esa barca va a entrar macho y hembra. Así que debemos de asegurarnos de reafirmar la identidad de nuestros hijos. Ese fue el último principio que aprendimos y nos quedamos ahí, y fuimos a Génesis. Génesis capítulo 1, versículo 27, donde la Biblia dice cuál era el plan de Dios desde el principio de la creación. Aquí no aparece, es extremadamente claro lo que dice la palabra. Dios crea al hombre y a la mujer, varón y hembra los creó, y les dijo: multiplíquense, sojuzguen la tierra, gobiernen. Los bendijo bendijo tanto al hombre como a la mujer. Pero ahí está, nosotros siempre queremos añadirle más. No, es que el hombre es el que manda, es que el hombre, no, sabemos que el hombre es la autoridad, así lo dice la Biblia, por orden de autoridad, pero autoridad no es ponerle el pie a la mujer sobre la cabeza, y en realidad ser cabeza. La cabeza dirige, enseña,
Y o sea, usted es el iniciador, usted es el iniciador. Si hay un conflicto en su hogar, aunque haya sido ella la que haya cometido el error, usted es el que tiene como cabeza, que es el que tiene que tratar de solucionar eso. Bueno, ya eso es otro mensaje que más adelante vamos a desarrollar. Pero es entender que cuando la Biblia dice varón y hembra los creó y les dijo y los bendijo. Esto es un detalle que a veces a la gente se le olvida. Si Dios bendijese en porcentaje, si digamos, por ejemplo, la bendición de Dios no tiene medida. Pero pensemos, para poder explicar el texto, que Dios le haya dado un 100% a la mujer y al hombre. Cada uno diga 100%, porque el texto dice, les dijo y les bendijo. Entonces, tanto porcentaje le dio a la mujer como el mismo porcentaje que le dio al hombre. Pero ¿qué es lo que hacemos hoy en día? ¿Qué es lo que estamos viendo hoy en día? El hombre quitándole el porcentaje a la mujer o la mujer quitándole el porcentaje al hombre. Yo no necesito a ningún hombre. Yo no necesito a nadie. Y el hombre también diciendo lo mismo. Yo tampoco necesito a ninguna mujer. Yo puedo defenderme solo. ¿Sí? O sea, nosotros siempre queremos añadirle y buscar nuestras propias medidas a lo que Dios estableció. Cuando estoy usando el término medidas, es basado en la historia que leímos del libro de Génesis, en el capítulo 6, del versículo 14 al 22, donde Dios le da los detalles a Noé y le dice cómo hace la barca, pero bajo las medidas de Dios. Y estamos extrayendo el sentido espiritual de que cuando Dios dice algo para que sea exitoso, tiene que ser a la manera de Dios. Y el versículo 22 de Génesis, capítulo 6, termina diciendo, y lo hizo así Noé, conforme a todo lo que Dios le mandó. Y lo hizo así Noé, conforme a todo lo que Dios mandó. Entonces, ¿qué nos está enseñando esto? De que nosotros no podemos de alguna manera hacer las cosas a nuestra manera, porque es que desde el principio de la creación Dios nos enseña a honrar lo que Él estableció. Les hablé de Génesis, que es el primer libro de la Biblia. Ahora vamos a mirar lo mismo donde termina el Antiguo Testamento, que es en el libro de Malaquías, antes de comenzar el Nuevo Testamento. Y mire lo que Dios dice a través del profeta Malaquías. Malaquías capítulo 2, versículo 14 al 16. Dice, mas diréis, ¿por qué? Porque Jehová ha atestiguado entre ti la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. ¿No hizo él uno, habiendo en él abundancia de espíritu? ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud, porque Jehová Dios de Israel ha dicho que él aborrece el repudio. Y al que cubre su iniquidad su vestido, dijo Jehová de los ejércitos, guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales. O sea, ¿qué nos está enseñando este pasaje? Este pasaje de la Escritura nos habla claramente que Dios aborrece la deslealtad en el matrimonio entre un hombre y una mujer. Entre un hombre y una mujer. Lo dice Génesis y lo dice el último libro del Antiguo Testamento. Dios aborrece la deslealtad en el matrimonio. Esto nos enseña que la relación entre un hombre y una mujer no solo es un acuerdo personal, sino también un pacto con Dios. El texto dice, porque tú, dice la Biblia, has sido desleal con la compañera, con la mujer de tu pacto. O sea, desde el principio de la creación hasta el último libro del Antiguo Testamento, Dios está estableciendo cuál es la medida, cuál es el orden, cómo se tienen que hacer las cosas. Cómo se tienen que hacer las cosas. Por eso el versículo 22 de Génesis 6 dice, y Noé hizo conforme a lo que Dios nos mandó. ¿Por qué vemos tanto deterioro en las familias y en la sociedad? Porque queremos hacer las cosas a la manera de nosotros. Entonces, cuando el versículo 22 de Génesis 6 dice que Noé hizo conforme a todo lo que Dios mandó, ¿de qué nos está hablando esto?
Esto nos está hablando de una postura firme de cómo se deben hacer las cosas. ¿Pero por qué? Porque fue Dios quien lo ordenó. O sea, si algo tenemos que aprender quienes nos llamamos cristianos, es que las cosas se tienen que hacer como Él mandó. Escuche lo que le voy a decir. Las cosas se tienen que hacer como Él mandó, nos guste o no nos guste, las entendamos o no las entendamos, se hacen como Él las mandó y punto. Esto se tiene que entender. No, es que yo no estoy de acuerdo, a mí me parece injusto. No, es que Dios siempre se va a guiar bajo su palabra y bajo sus propósitos. Si usted es un cristiano, si usted dice que es cristiano, entonces las cosas se tienen que hacer como Él las mandó. Es que a mí no me gustan, es que no se le está preguntando si a usted le gusta. Es que yo no las entiendo, usted no necesita entenderlas. Lo que usted y yo necesitamos es obedecerlo. Y mire, se lo muestro con una orden que Dios le dio a Saúl. Primera de Samuel, capítulo 15, versículo 22 al 23. Dios le da una orden a Saúl, al primer rey de Israel, y lo manda a destruir a todos los amalecitas. Y esa era la orden de Dios. Era la medida de Dios. Lo vas a hacer así, de esta y de esta manera. Pero él lo quiso hacer a su manera. Le puso sus propias medidas en el ejemplo que le di. Dios dijo, me hace la ventana de 35 pulgadas. Y él dijo, ¿y por qué de 35? ¿Por qué no la hacemos de 40? Pero es que no entendés. Fue Dios el que dijo. No fue un contratista cualquiera, fue Dios. Él sabe, Dios no está inventando. Él sabe por qué dice las cosas. Él sabe por qué establece eso. Si Él te dijo de 35, hazla de 35. No, ni 35 un cuarto, ni 35 y medio, ni 35 tres cuartos, sino, ni 40. Es 35 y 35. Espero entienda el ejemplo. ¿Pero qué hacemos los seres humanos? No, pero es que tampoco es así. Es que uno tampoco puede ser así. Ese tampoco puedo ser así. Es lo que hace que la creación y toda una sociedad y toda una familia se vaya descomponiendo. Se lo muestro bíblicamente. Cuando Dios le dice a Saúl que haga eso y él no lo hizo, entonces Dios envía al profeta Samuel, el que lo ungió a él como primer rey de Israel. Y Samuel le dije, pero ¿por qué no obedeciste a Jehová? Él dijo, claro, yo obedecí. No obedeciste porque lo hiciste a tu manera. Y note lo que le dice el profeta Samuel. Se complace Jehová. Estoy leyendo 1 Samuel 15, 22 al 23. Se complace Jehová tanto en holocaustos y en víctimas como en el que obedezcan a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de carneros, porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos la idolatría, la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que ya no seas rey. ¿Qué nos enseña este pasaje? Acabamos de leer que Dios resalta la importancia de la obediencia aún por encima de los sacrificios. Porque Saúl dijo, no, Dios me mandó a matar estas vacas y no las voy a matar nada. Se las voy a llevar para ofrecérselas a Él. Y eso fue lo que te dijo Dios. Entonces vas a comprarme con un sacrificio. O sea, Saúl pensó que ganaba el corazón de Dios por haberle traído lo mejor del ganado para ofrecérselo a él. Es que yo no te pedí que me trajeras vacas para ofrecérmela a mí. Yo te di una orden que acabaras con todo eso y es lo que debías hacer, pero le buscaste tus propias medidas. O sea, lo que Dios valora más en la vida de cualquier creyente es la obediencia genuina a su palabra. Y Samuel le dice a Saúl, la desobediencia y la terquedad son tan graves que son comparadas con la adivinación y la idolatría. Es necesario que tú y yo entendamos que las cosas se tienen que hacer a la manera de Dios. Qué gran ejemplo nos está dando el Señor a través de la vida de Noé. Padre, yo te doy gracias por tu inmenso amor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muy bien, mis amados hermanos, amigos, familia, cuídense mucho. Bendiciones. Bye bye.